sea, primero se nos dijo que era una crisis pasajera, y no es pasajera. Llevamos 2 años y es previsión de que se quede durante unos cuantos más. Hay quien habla de una década, o sea, no es una crisis pasajera. Se nos decía que era una crisis únicamente financiera, y no era una crisis financiera, es una crisis que surgió por un problema, una crisis como crisis financiera, por un problema de insolvencia en el mercado inmobiliario estadounidense, pero que se ha extendido a lo que se llama la economía real y al conjunto de los sectores económicos, ¿no? Lo que se nos está tratando de vender y de convencer es de otra mentira, y es que vamos a salir de esta crisis haciendo un esfuerzo necesario. Y es una mentira que se compone de 2 aspectos. En primer lugar, ¿qué es eso de un esfuerzo necesario? Lo que se está poniendo encima de la mesa, la salida que se está poniendo encima de la mesa, es una salida que promete retroceder décadas en cuanto al nivel de vida y de trabajo, de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, para los pueblos, para el conjunto de los pueblos de Europa, pero en general para el conjunto de los pueblos del mundo, ¿no? La ofensiva está empezando en Europa y dentro de Europa por los flancos débiles de Europa, por Europa del Este, que se habla poco en los medios, pero que han sido países que ya llevan algunos de ellos más de un año con planes de ajuste del FMI, como el que ahora se impone a Grecia, ¿no? Empezó en Europa del Este y ahora está pasando a los débiles del euro, ¿no? A la zona Grecia, Portugal, el Estado español, Italia, Irlanda probablemente, etcétera, etcétera. Está en discusión que podamos tener pensiones, está en discusión que sigamos teniendo una sanidad pública y gratuita, está en discusión que siga habiendo subsidio de desempleo. Lo que se está pidiendo, por ejemplo, para el Estado español es una deflación salarial entre el 15 y el 20%, para Grecia se está pidiendo del 25%. O sea, no estamos hablando de un ajuste, de un esfuerzo. Primer punto. Y segundo, aun asumiendo la magnitud real de ese esfuerzo que se nos pide, que no es un esfuerzo, insisto, que es un retroceso histórico, es mentira también que se vaya a salir de la crisis con ese esfuerzo. Como también era mentira que hacía falta endeudarse hasta las cejas para salvar a los bancos para evitar una catástrofe, porque la catástrofe la tenemos aquí, después de haber salvado a los bancos en el año 2008-2009. Con lo cual, también aquellas voces que nos decían que la única solución posible para resolver la crisis capitalista era hacer este gran esfuerzo de poner unos cuantos miles de millones de euros para salvar al sistema financiero, se demostró también completamente falso, ¿no? A mí lo de las fuerzas sobrenaturales, sobrehumanas, ajenas a nosotros, que no podemos controlar, como son ahora los mercados, que son la nueva divinidad, que nos vienen a marcar los designios sin poder hacer... Yo no creo que sea así. Yo creo que se puede ir en contra de los intereses de los mercados, en contra de los intereses de la banca y en contra de los intereses de la patronal, y remar a favor de los intereses del pueblo y de los trabajadores. Estoy convencido y creo que no hay imposibles Evidentemente hay que revolucionar muchas cosas. No se podía resolver la crisis hacendística del Estado feudal sin llevarse por delante a la nobleza y al clero. Y se tuvieron que llevar a la nobleza y al clero para resolver una crisis estructural del feudalismo. Hoy no vamos a poder resolver esta crisis desde mi punto de vista sin llevarnos por delante a sus sucesores, ¿no? Lo que hoy está en duda es el modelo que ha utilizado, el patrón de crecimiento que ha utilizado el capitalismo en los últimos 30 años y que tiene mucho que ver con cómo se salió de la última gran crisis que vivió el capitalismo, que fue la de los años 70, ¿no? Los capitalistas tuvieron que discutir qué estrategia de salida le daban a esa crisis, es decir, cómo hacían más rentables sus negocios. Y la estrategia de salida que hicieron a la crisis del año 73 se convirtió en el patrón de crecimiento de los últimos desde finales de los años 70 hasta el comienzo de esta crisis, ¿no? Un patrón de crecimiento que se ha basado fundamentalmente en el aumento de la tasa de explotación de la clase trabajadora, a través de todas las reformas neoliberales que se han ido aplicando paulatinamente desde los años 80 y especialmente en los años 90, ¿no? Y que se han podido aplicar gracias a que se derrotó o se desvió los ascensos obreros y populares que hubo en todo el mundo, también en Europa y también en nuestro país, en la llamada transición democrática, ¿no? En la mal llamada transición democrática. Sobre esa derrota o sobre ese desvío se pudieron imponer una serie de reformas antiobreras que han ido aumentando la tasa de explotación. En segundo lugar, el capitalismo encontró nuevos mercados, cayeron todos los países del bloque del Este y pudo penetrar en nuevos mercados. Y no solamente encontró nuevos mercados, sino que mercados que ya tenía, como era todo el mundo semicolonial, se le pudo imponer aún peores condiciones de explotación, como es claro y evidente todos los planes de ajuste del FMI que se aplicaron durante los 90 en América Latina, entre otros sitios, y que ahora se están tratando de emular en Grecia y veremos si también en el Estado español, ¿no? Se ha roto el esquema con el que ha venido sobreviviendo el capitalismo en los últimos 30 años.
Es decir, el capitalismo no quiere pagarnos más, no quiere que sus trabajadores, nadie quiere pagar más a sus trabajadores, nadie quiere que tengan más salario para que consuman más. Pero sin embargo los capitalistas quieren seguir vendiendo todas las mercancías que producen, obviamente, es la fuente de su negocio. No les gusta tampoco a ellos cerrar fábricas y dejar de vender coches, ni dejar de vender lavadoras, ni nada por el estilo. Ahora, el problema es que el mecanismo a través del cual se estaba engrasando esa situación contradictoria, en la que los asalariados cada vez tenían menos salario y los capitalistas querían seguir vendiendo mercancías, se ha roto. O sea, no vamos a volver a una situación de dinero fácil, de crédito para arriba, de que el ataque a nuestros salarios se pueda sustituir a través del crédito, ¿no? Y eso lo que lleva es que, evidentemente, y es la situación en la que estamos, por parte de los diferentes estados, se está salvando a sus respectivas burguesías nacionales para evitar que cierren sus fábricas, para evitar que entren en quiebra, o para tratar de prolongarlo, de que la quiebra sea lo más ordenada posible, etcétera, etcétera. Es que, obviamente, la clase trabajadora no va a aceptar un retroceso histórico de sus condiciones de vida prolongado en el tiempo sin ejercer una dura resistencia, ¿no? Hasta ahora habían quebrado los sistemas financieros, habían quebrado los bancos, habían quebrado grandes industrias y demás, y los estados habían venido a salvarles. Bueno, ese salvataje, junto con la caída de los ingresos, ha llevado a que sean ahora mismo los estados, empezando, insisto, por los más débiles, los que se encuentran en una situación en la que no pueden hacerse cargo de los pagos de su propia deuda, que es una deuda que se ha generado fundamentalmente para salvar a los capitalistas. Un ajuste como el que se pide al pueblo griego implica un aumento de la recesión en la economía griega y, por lo tanto, un aumento de las bancarrotas, no públicas, sino privadas. O sea, ¿alguien piensa que los griegos van a pagar su hipoteca? ¿Alguien piensa que a un griego que le quiten el 25% de su salario va a pagar el crédito del coche? Yo, solo por eso, ¿no? La salida que se nos propone, por lo tanto, es una salida deflacionaria que se ha ensayado en otros momentos de la historia, que no tiene visos de traernos nada bueno, insisto, y que, en un sentido, nada bueno, porque va a haber un grandísimo deterioro del nivel de vida, nada bueno porque en una situación como la que planteaba antes, de crisis histórica, de acotamiento del mercado mundial, precisamente políticas deflacionarias como las que se quieren imponer van a reducir todavía más el mercado mundial. Es decir, los capitalistas van a tener que competir mucho más agriamente de lo que lo venían haciendo ahora para defender los intereses de sus respectivas burguesías nacionales. Las tensiones económicas que veíamos o que estamos viendo ya entre China y Estados Unidos se pueden quedar como una anécdota si realmente se entra en una etapa deflacionaria en toda la Unión Europea. La expectativa que tenía Alemania de salir de la crisis como gran exportadora está más que puesta en duda porque no sabemos a quién va a exportar Alemania, porque si los principales compradores son el arco mediterráneo, ya me dirás tú quién le va a comprar a la señora Merkel. Y todo eso aumenta, por lo tanto, las tensiones no solamente entre las clases sociales, entre burguesía y proletariado, sino también entre las diferentes potencias imperialistas que van a darse de tortas de momento diplomáticas y con guerras comerciales y demás, que son el preludio de enfrentamientos peores, ¿no? Yo no me gusta ser catastrofista ni aparecer aquí como un gurú que viene a hablar del apocalipsis, ¿no? Pero yo tengo la firme convicción de que el capitalismo no ha resuelto sus principales contradicciones, que le lleva a periódicamente partirse la cara de manera brutal para resolver pleitos comerciales, ¿no? Que es como se resolvieron los grandes pleitos comerciales a comienzos del siglo XX, ¿no?